Bueno, como ustedes han podido escuchar ahora en el sermón de niños, que nos sirve como introducción a nuestro sermón también de adultos, y recordando nuestra lectura del día de hoy, que fue acerca del relato de la creación del hombre. Como ustedes podrán observar más adelante, y lo vamos a trabajar tal vez en 15 días, hay un relato mucho más detallado de la creación del hombre, pero aquí está el relato general de toda la creación, los 6 días de la creación, los días como Dios fue creando las cosas, y dentro de ellos en el último día está el relato de la creación del hombre. Hoy vamos a meditar en el hombre como esa criatura sublime en el mundo. El hombre como esa criatura sublime en el mundo. Y esos son los 3 puntos de nuestro sermón. Vamos a meditar primero en el hombre como criatura. El segundo punto va a ser meditar en el hombre como criatura sublime. Y el tercer punto vamos a meditar qué implica que el hombre es una criatura sublime en el mundo. Y vamos a ir desarrollando estas 3 ideas en el recorrido que vamos a hacer del estudio de nuestro pasaje de hoy, Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Entonces lo primero que leemos allí es que Dios dice, hagamos al hombre. Es decir, que no fue el hombre el que tomó la decisión de existir, en primer lugar. Segundo, que fue Dios quien dijo, hagamos al hombre. Y eso, la primera idea que quisiera que ustedes y yo meditáramos y profundizáramos al respecto, es que realmente el hombre, toda la humanidad, está sujeta a la voluntad de Dios. Es Dios quien dice al hombre, es Dios quien se dice a sí mismo, vamos a hacer al hombre, es por la voluntad de Dios que existimos, pero no solamente existimos por la voluntad de Dios, sino que somos dirigidos por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estuvo desde el comienzo, está hoy y estará por siempre, controlando, dirigiendo la existencia del hombre. Nosotros no somos seres independientes de la voluntad de Dios. Es imposible que cualquier cosa creada esté fuera de la esfera del dominio de Dios. Entonces nosotros somos personas, somos sujetos que están regidos por la voluntad de Dios. Ese es el primer concepto de ser criatura. Si nosotros somos criaturas, hay alguien que es creador y ese creador rige nuestras vidas. Lo segundo es que dependemos de Dios. No solamente que Dios nos creó y ahora somos seres independientes que tenemos vida propia. Nosotros no tenemos vida propia. Nosotros no somos fuente de vida inagotable. Si nosotros somos criaturas, y lo somos, dependemos para nuestra existencia hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos dependemos del Creador. Piense usted en las cosas que el hombre ha creado. Un computador, un celular, esas tablets que ustedes tienen en sus manos. ¿Tienen ellas vida eterna en sí mismas de ahora en adelante? No. Necesitan ser recargadas una y otra vez y eso depende y fue diseñada así por la inteligencia del hombre. Así somos nosotros como seres humanos. Dependemos de Dios para existir. No existimos por nosotros mismos. Él es el sustentador de nuestra vida. Necesitamos y requerimos que Dios siga obrando y sosteniendo nuestra vida. Dependemos de Él en nuestra existencia. Y la forma fácil que lo podemos ver es que dependemos de Él para el alimento. Noten ustedes que en el relato de la creación Dios tuvo que hacer el alimento. Porque el hombre sin alimento no tiene sustento. Pero también en la expansión puso el oxígeno. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sin oxígeno no existimos. Y así sucesivamente. No solamente
necesitamos pan y oxígeno, necesitamos muchas cosas, pero todo eso lo que apunta es a que usted y yo recordemos todos los días que necesitamos a Dios, que dependemos de Dios para poder vivir y existir. Eso tiene implicaciones maravillosas. Primero, hermanos, ¿por qué pretendemos vivir como independientes cuando somos dependientes? ¿Por qué queremos y pretendemos vivir como si Dios no existiera? Para cualquier cosa, para toda cosa que usted necesite, usted sabe que requiere de Dios. El ser humano hoy en día está sumamente engañado porque dice que dentro de él puede encontrar todo lo que él necesita. Y el mundo está enseñando que el hombre es autosuficiente y eso es una mentira muy grande. Eso es totalmente contrario a la verdad. La verdad es que usted y yo somos dependientes. Material, emocional y espiritualmente ustedes son dependientes de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos huérfanos. El huérfano es el que no tiene nadie a quien le dé, pero nosotros no somos huérfanos, somos hijos, y el hijo depende de su padre. Los niños aquí dependen de sus padres para la alimentación, para la protección, para todas las necesidades afectivas y emocionales que los niños tienen, y también son sus padres los encargados de ayudarles y proveerles en sus necesidades espirituales. Y esa provisión, cada una de ellas viene de Dios. Viene de Dios. De tal manera que nosotros somos dependientes de Dios. Y eso tiene también muchas implicaciones. Piensen, a veces ustedes y yo recordamos muy fácilmente que nuestra dependencia material es de Dios. Y entonces tenemos el Padre Nuestro que dice, danos el pan de cada día. Ustedes y yo reconocemos que de Dios viene la provisión material. Y es muy fácil también a nivel espiritual. Porque nosotros decimos, bueno, toda necesidad espiritual viene de Dios, la provisión. Y entonces tenemos a Cristo como el proveedor espiritual. Lo que a veces se nos olvida es la parte emocional, y más aquí como reformados y bien presbiterianos que somos, a veces se nos olvida que emocionalmente también necesitamos a Dios. Hoy leímos que así como el siervo brama por las aguas, recuerdan que lo acabamos de leer, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa no era una necesidad física, esa no es solamente una necesidad espiritual, es una necesidad profundamente emocional, afectiva. También leímos que es más maravilloso estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de Él. ¿Qué estamos diciendo cuando cantamos? A propósito, hermanos, cantar al Señor dentro del culto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque está precisamente apuntando a lo que yo estoy tratando de comunicar en este momento. Ustedes y yo necesitamos una relación emocional y afectiva con Dios. Dios es persona y te creó a ti persona para que te relaciones con Dios. Emocionalmente también. Y toda provisión emocional viene de Dios. Los niños que reciben todo ese afecto de sus padres, eso viene de Dios. El esposo y la esposa que se proveen todo ese afecto los unos a los otros, el uno al otro, eso viene de Dios. El afecto aquí dentro de la iglesia en la que siento que pertenezco, que soy aceptado, que soy acogido, que soy apoyado, toda esa es provisión de Dios para nosotros. Necesitamos, y Dios es un perfecto proveedor para nosotros, dependemos de Él. El tercer punto es que dice hagamos al hombre, pero también dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, el hombre es una criatura, pero es una criatura sumamente especial. Es la única criatura, la única cosa creada que es hecha a la imagen de Dios. La Biblia dice que el cielo cuenta la gloria de Dios, y ustedes conocen ahora el firmamento, el universo tan extenso que es. Y ahí podemos conocer de Dios su poder y su deidad. Pero la creación no fue hecha a imagen de Dios. ¿Usted ha pensado en eso? El ser humano es
una representación de Dios mucho más cercana y por lo tanto mucho más gloriosa que el universo. Que el universo entero. Porque el universo entero no fue hecho a imagen de Dios. Muestra algunos pocos atributos de Dios, pero en cambio el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces tenemos aquí en el hombre una cosa increíble. Por un lado, somos criaturas. Y a veces olvidamos que somos criaturas. Pero por otro lado, somos unas criaturas especiales. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Somos personas. Nosotros estamos bajo el control de Dios como criaturas, pero al mismo tiempo somos creados por Dios para relacionarnos con Dios como personas. Y por lo tanto tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de tomar nosotros mismos decisiones conscientes. Ese es uno de los privilegios que tenemos como criaturas hechas a imagen de Dios. Tomamos decisiones conscientes porque somos personas. De tal manera que, aunque es misterioso, aunque no sabemos cómo es, y otra vez vuelvo a los reformados, aquí los bien reformados que tenemos, nosotros podemos hablar de la soberanía de Dios, que tiene dominio sobre nuestro destino, dominio sobre nuestra voluntad y dominio incluso sobre nuestras acciones, porque Él es Dios, pero asombrosamente al mismo tiempo ustedes y yo somos responsables y Dios nos ve y nos hace responsables de cada una de nuestras obras, de cada uno de nuestros actos. Aún dice la palabra de Dios que por cada palabra que nosotros pronunciamos, vamos a tener que rendir cuentas. Eso es asombroso y misterioso, pero es así. Por un lado somos criaturas bajo el control completo y absoluto de Dios, pero por otro lado somos personas que tomamos decisiones sobre las cuales somos responsables frente a Dios. Ambas son verdad. ¿Cómo se reconcilian? Eso no es tan fácil de entender, pero es verdad. Entonces el hombre es una criatura, pero ya vemos que es una criatura especial y allí vamos a nuestro segundo punto del sermón de hoy. Es creado a imagen de Dios. Y quiero volver a leer esto porque hay una parte muy interesante aquí. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Noten ustedes que ahí el verbo está en plural. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego hay un pronombre personal que también está en primera persona del plural, nuestro, nuestra imagen y nuestra semejanza. Por supuesto que sabemos que normalmente, y las personas que son expertas en hebreo nos dicen que no necesariamente este es un plural en el cual podamos deducir que Dios es trino. Sin embargo, también es bastante legítimo para todos y cada uno de nosotros que podamos interpretar la Escritura a la luz de toda la Escritura, y a la luz de toda la Escritura, cada creyente que es un creyente verdadero reconoce que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De tal manera que podemos nosotros hoy en día, aun cuando de pronto los israelitas a los que les escribió Moisés, en su primer momento no necesariamente tenían que entenderlo, pero nosotros, ustedes y yo, sí tenemos que entenderlo, porque tenemos suficiente palabra de Dios para entenderlo así, que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, en esa divinidad. Pero noten lo siguiente, que es a lo que me quiero referir más. Dice, hagamos al hombre. ¿Ese hombre está en singular o en plural? Singular. Dice, hagamos al hombre. Y luego en el versículo 27,
Y dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Dice, ¿los creó o lo creó? Lo creó al ser humano a imagen de Dios. Y luego dice, hombre y mujer los creó. Noten cómo de alguna manera el lenguaje que está usando aquí Moisés está asignando pluralidad a Dios y está luego asignando unidad y pluralidad a Dios, y al mismo tiempo está asignando unidad y pluralidad al hombre. De ahí que se ha hecho el hombre a imagen de Dios. Vamos a meditar un poquito acerca de qué implicaciones tiene ser hecho a imagen de Dios. Entonces, la primera que podemos ver está ahí mismo porque Dios lo dice. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y bueno, ahí vemos todas las demás criaturas. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y lo primero que implica en el mismo relato que Dios hace es dominio. El hombre hecho a imagen de Dios tiene dominio. Si ustedes hasta aquí han seguido lo que yo estoy diciendo, y espero que sí, ustedes podrán haber estado pensando, bueno, pero el hombre no es la única persona, no es la única criatura que Dios creó en persona, porque también le dio eso a los ángeles, ¿verdad? Pero jamás los ángeles, dice la Biblia, que fueron hechos a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles nunca Dios les dio dominio. Noten ustedes que la palabra ángel también significa mensajero. El ángel hace exactamente lo que Dios le dice que haga. Ni más ni menos, como mensajeros de Dios. Pero Dios no le ha dado dominio a ningún ángel sobre ninguna esfera de la creación. Sin embargo, al ser humano le dio dominio sobre las criaturas, los peces, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los reptiles. El hombre tiene dominio sobre esas cosas en la creación. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen de Dios. Y luego, si ustedes y yo vamos más adelante, dice que nosotros debemos sojuzgar la tierra, es decir, gobernarla bajo la autoridad de Dios, pero gobernarla. Tenemos esfera de autoridad que Dios nos ha dado, que no tiene ninguna otra criatura hecha por Dios. Pero lo segundo que podemos nosotros deducir también es que tenemos perfección moral porque fuimos creados a imagen de Dios. Efesios 4:24 dice, y ponerle el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad y santidad. Entonces recuerden lo que hoy les estaba enseñando a los niños. El ser humano fue creado a imagen de Dios perfecto moralmente hablando, es decir, sin pecado. Luego el hombre pecó, porque también sabemos que Dios le dio voluntad. Y lo que está haciendo ahora Dios por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo es restaurarnos a lo que éramos antes de pecar, a restaurarnos a la imagen de Cristo mismo, que es el único hombre que no ha pecado. El punto es que Dios tiene dentro de sus razones con usted y conmigo como hijos de Dios una muy importante, que es hacernos a la imagen de Cristo. La tarea de Dios, su propósito para con nosotros en el aspecto moral es que seamos como Jesucristo, perfectos, sin pecado. ¿No les parece maravilloso? Es maravilloso que el plan, el propósito de Dios sea que usted sea como Cristo, perfecto. Ustedes y yo debemos estar orando diariamente, Señor, cumple tu promesa, que yo sea cada vez más como Cristo, perfecto. Y esto nos implica a nosotros un reto muy grande como creyentes. Voy a dar algunas aplicaciones. Ustedes notan que yo voy dando el concepto y luego inmediatamente aplicaciones. Me parece que si las damos al final a veces se nos olvida de dónde vienen. Entonces yo mejor las hago inmediatamente.
Si ustedes como creyentes han sido escogidos por Dios para ser restaurados a la imagen de Cristo, si el Espíritu Santo está trabajando en ustedes, y todos creemos que es así porque si somos creyentes es porque el Espíritu Santo está en nosotros, entonces usted cada vez más se parece a Cristo. Y es su responsabilidad parecerse cada vez más a Cristo. Esposos, piensen en eso. Cada vez que su esposa lo mira a usted, debe ver más a Cristo. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, cada vez que sus maridos las vean, deben ver más a Cristo. Padres, cada vez que sus hijos los miren a ustedes, deben ver más y más parecidos, debe ver a ustedes más y más parecidos a Cristo. Miren las implicaciones que tiene este pasaje de ser hechos a imagen de Dios y el propósito que Dios tiene que seamos como Cristo. Por otro lado, no podemos decir que la maldad estaba en el hombre a causa del diseño de Dios. Ese es un pasaje, es una idea muy importante ahora porque las personas que dicen que Dios no existe, el argumento más fuerte que usan es este. Ellos dicen, Dios no puede existir porque si Dios existe, porque existe el mal. Y si Dios existe y existe el mal, entonces Dios creó el mal. Pero la palabra de Dios dice que no. Que Dios creó al hombre bueno y la maldad no estaba en la creación. Y que Dios no es el autor del pecado ni de la maldad. Y luego dice, varón y hembra los creó. Entonces la pluralidad en la unidad. Esa pluralidad en la unidad nos lleva nuevamente a una aplicación práctica muy importante en el matrimonio. La estructura básica de la sociedad, la estructura básica de la iglesia es la familia. Dios lo primero que creó fue la familia y específicamente al varón y a la mujer. La responsabilidad de la pareja es una responsabilidad increíble. ¿Saben cuál es la responsabilidad de la pareja? Bueno, eso lo vamos a ver más en el sermón cuando veamos a Adán y a Eva, pero ahora simplemente vamos a dar un brochazo. Pero miren la responsabilidad y la tarea del oficio, el diseño de Dios para la pareja es que en la relación matrimonial, teniendo a Cristo como centro, se refleje a Dios. La unidad en amor de la pareja, que solamente puede existir si Cristo está en medio de ellos, hace que reflejemos la Trinidad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. ¿No les parece increíble y asombroso? ¿Y no les parece sumamente retador y abrumador? Por ahí que tengamos que orar, ¿verdad? Tenemos que orar mucho porque si mi esposa tiene que ver a Cristo cada vez que me ve, si mis hijos tienen que ver a Cristo cada vez que nos ven a nosotros, si nosotros como pareja teniendo a Cristo en el centro tenemos que reflejar la gloria de Dios en la unidad en amor de la Trinidad, eso es una tarea, un oficio que va más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras capacidades, más allá de todo lo que nosotros podemos alcanzar. Pero si ustedes y yo sabemos que dependemos de Dios y porque somos criaturas, dependemos de Dios, entonces lo que vamos a hacer es decir, muy bien, ese es el diseño de Dios. Y como Dios es el proveedor, el sustentador, nosotros dependemos de Dios, como somos hijos, podemos pedir. En la medida en que nosotros profundizamos en el entendimiento de la implicación, y tomamos responsabilidad de hacer lo que la Biblia de Dios dice que debemos hacer, ustedes y yo vamos a ser cada vez más personas de oración. Vamos a pasar mucho más tiempo en oración. Porque es la única forma en que podemos descansar y aún gozarnos de una tarea tan grande, tan imposible, como reflejar a Cristo. La única forma en que usted y yo podemos estar descansados, sabiendo que tenemos semejante responsabilidad, es si descansamos en Cristo.
Y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablamos del concepto del descanso y cómo nosotros estamos ahora en el descanso del Señor. ¿Cómo podemos estar hoy celebrando el descanso del Señor? Bueno, poniendo todas nuestras cargas en Él y dependiendo de Él. Pero noten que no podemos hacer una cosa. Hay una cosa que no podemos hacer. No podemos decir, no, eso es muy grande, eso es imposible. ¿Saben qué? Renuncio. Eso no lo podemos decir. Usted no puede decir, yo renuncio a ser imagen de Cristo. Como matrimonio renunciamos a ser la imagen de Dios. Eso es imposible, porque la criatura no puede renunciar al diseño que Dios le ha dado. Eso es rebelión, eso es lo que hacen los seres humanos que no quieren tener relación con Dios. Se rebelan contra Dios y dicen, no, eso no es por ahí, yo no quiero hacer eso, yo no puedo hacer eso. Pero nosotros como hijos de Dios no nos rebelamos contra Dios, no entramos en rebelión contra Dios. Entonces nosotros asumimos que ese es nuestro rol y por lo tanto pedimos, suplicamos al Señor que nos haga capaces de hacer aquello que es imposible, pero que es lo bueno y perfecto que Dios pide de nosotros y que nos provee por medio de Cristo. De ahí que ustedes y yo ahora podamos desear a Cristo. Señor, ven y apóyanos, ayúdanos en esta tarea a ser como tú. Nosotros no podemos, pero tú eres poderoso. Tú riges sobre las tormentas, tú riges sobre las enfermedades, tú riges sobre las debilidades, tú riges sobre las estrellas. Ayúdanos con tu poder a cumplir lo que tenemos que hacer. No puedo continuar sin tener alguna pequeña palabra respecto a la homosexualidad. Una de las cosas más tristes y dolorosas que estamos viendo hoy en la sociedad es cómo los seres humanos sin Dios están aceptando cada vez más, y hay todo un programa para que la sociedad entera acepte la homosexualidad como una opción natural y aún buena, deseable. Nada más lejos de la verdad bíblica. Aquí muy claramente se nos dice que fueron creados varón y mujer. Solo hay dos sexos, dos géneros en el sexo humano, varón y mujer, y ellos no escogieron. Adán no dijo yo quiero ser varón y Eva no dijo yo quiero ser mujer. Dios por diseño estableció quién es. Y hermanos, no nos neguemos, eso es tan obvio, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Pero cualquier persona natural, un niño pequeñito puede saber desde nacimiento si alguien nace hombre o mujer. Claro, hay algunas excepciones pues, mínimas, pero en forma natural, ordinaria y general, eso es bastante obvio. Pero el hombre ahora quiere torcer las cosas obvias y naturales y buenas y reveladas por Dios para hablar de cosas descabelladas. Entonces, no es posible que, sustentado bíblicamente, alguien pueda decir que la elección del sexo es algo bueno. No es así. Y no podemos decir que la Biblia lo enseña. Quiero ahora que ustedes y yo vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 7. Abran sus Biblias todos, por favor, en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el 6 y el 7 para que recordemos el contexto. Esto está revelado en el Salmo 8, pero lo vamos a leer en Hebreos. Dice, como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio.
Si Dios pues puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le sea sujeto. Ahora bien, bueno, hasta ahí yo creo que es suficiente. Aquí cuando habla de él, ¿de quién está hablando según el contexto? Bueno, no leímos todo el contexto para que ustedes sepan, pero por favor anótenlo, lean todo el contexto y ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que aquí está hablando de Cristo. Cristo es aquel de quien habla este pasaje. Entonces, algo asombroso estamos recordando hoy. Cuando Dios se propuso hacer todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo, Él había establecido, diseñado, decretado, establecido, como lo quieran llamar, que Jesucristo iba a tomar forma humana. La única forma, la única manera en que Dios puede tomar forma humana es si Dios crea al hombre a imagen de Dios. Si Dios no crea al hombre a imagen de Dios, entonces no va a ser posible que Dios tome forma humana. Entonces de lo que estamos hablando aquí es, noten el maravilloso privilegio que ustedes y yo tenemos de ser hechos a imagen de Dios. Lo que está diciendo aquí el pasaje, una vez más, es que ustedes y yo estamos diseñados y elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser como Cristo en su naturaleza humana. Voy a leer, ustedes pongan mucha atención, pero voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 dice así. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No es asombroso? El plan de Dios es que los escogidos de Dios, seres humanos, vivan con Cristo en intimidad familiar por los siglos de los siglos. Para eso usted y yo fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para vivir con Cristo por la eternidad y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para crear para Jesús un ambiente de familia maravilloso y por supuesto todos glorifiquemos a Dios. Todo esto lo digo, mis hermanos, porque la Biblia dice que en Cristo usted y yo tenemos vida abundante. En Cristo usted y yo tenemos vida abundante. Y no hay forma, no hay manera en que usted llegue a tener vida abundante si usted no entiende que la gloria suya es una gloria exaltada y es la gloria de que usted es imagen de Cristo y está siendo transformado a la imagen de Cristo, quien es Dios. No vale y no llena y no satisface la nueva era que dice que usted es Dios, que usted es un Dios chiquitico, que así como el mar es inmenso, pero una gotica de agua tiene toda la misma esencia del mar y que por lo tanto ustedes son dioses chiquitos, eso no satisface. Eso no satisface porque si usted es Dios, usted es responsable de su vida. Y mirémonos, hermanos, ¿qué pasa cuando usted y yo somos responsables de nuestra vida? La vida nos aplasta, así de sencillo. Pero si usted y yo somos creados a imagen de Dios, pero Dios nos sustenta, y Dios nos cuida, y Dios nos provee, y Dios nos protege, pero al mismo tiempo reflejamos la gloria de Dios.
Somos como Cristo, Dios hombre, a imagen de Dios, Cristo en su naturaleza humana. Entonces, esa es una vida que vale la pena vivir. No podemos vivir en la mentira de decir que nosotros somos dioses. Ahora, este mundo alocado nos lleva al otro extremo. Usted no es más que un desarrollo de una célula por allá por casualidad, de una ameba, y de ahí surge usted. Y sus primos hermanos son los simios. Eso dice el mundo. Al otro extremo, o somos Dios, esencialmente Dios, o simplemente somos el desarrollo de unos primates. Ninguna de las dos opciones da una plenitud de vida, porque ninguna de ellas es verdad, porque ninguna de ellas es el diseño de Dios. El diseño de Dios es lo que hoy hemos hablado. Y de ahí vamos al tercer punto, la imagen extendida sobre toda la tierra. Hermanos, Dios tiene un propósito maravilloso. Dios creó el hombre para ser imagen de Dios, para que Cristo y nosotros reinemos en la creación, porque Dios quiere que toda la tierra esté llena de su gloria. Desde el principio hasta el final de toda la revelación, la Biblia dice que usted y yo fuimos creados y debemos fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra, porque el propósito de Dios es que toda la tierra esté llena de su gloria, y para que toda la tierra esté llena de su gloria, Dios puso imágenes de Él por toda la tierra. No en vano, los políticos que quieren que usted vote por ellos, y vamos a padecer eso muy pronto, van a pretender llenar la ciudad y el país con la foto de ellos. ¿Por qué? Para que usted vote por él, para que usted lo tenga presente, para que usted lo sienta que es muy familia suya, hay mucha relación entre usted y esa persona, para que la cara y el nombre de esa persona le sea a usted familiar. Para eso ellos van a llenar la ciudad con la foto de ellos. ¿Por qué los antiguos reyes, y lo podemos leer por ejemplo con el rey Nabucodonosor, pero la mayoría de los reyes romanos, los emperadores romanos hacían lo mismo, ponían estatuas de ellos por todas partes, para llenar la tierra de su gloria? ¿Por qué, ahora hablando de los jóvenes modernos, se toman eso, ¿cómo es que se llama ese? Selfish, y lo ponen, se toman uno cada 5 minutos y lo publican por toda la estratosfera en internet, para llenar la tierra de su gloria? El hombre en rebelión contra Dios quiere tener él la gloria, pero hermanos, ustedes y yo que somos creados a imagen de Dios, debemos saber una cosa: ustedes y yo fuimos creados por Dios para llenar la tierra con su gloria, pero también para fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra con la gloria de Dios. Para eso existimos. Usted quiere llevar una vida de realización, de satisfacción, de plenitud. Viva para aquello para lo cual Dios lo diseñó. Órele al Señor que usted cada vez se parezca más a Cristo, y luego infunda en su familia la imagen de Cristo, refléjele a su familia la imagen de Cristo, refléjele a sus vecinos la imagen de Cristo, refléjele a sus familiares y a sus amigos la imagen de Cristo, refléjele a sus compañeros de trabajo la imagen de Cristo, y hábleles de Cristo y ruéguele a Dios para que ellos también lleguen a ser imagen de Cristo, porque el deseo de su corazón es el mismo deseo del corazón de Dios, es el mismo deseo del corazón de Cristo, que la tierra esté llena de su gloria. Y la tierra estará llena de la gloria de Dios cuando las imágenes de Dios llenen la tierra. Para eso existimos. Y le aseguro y le garantizo que si usted vive para eso, usted va a encontrar la satisfacción y la plenitud y se va a realizar, porque para eso fuimos creados. Iluminar la tierra
como lo hizo el primer día el Señor en la creación. Iluminar la tierra. La Biblia dice que ustedes y yo somos luz de Dios. Ustedes y yo somos luz de Dios a las naciones. ¿Cómo ser reflejos de Cristo? ¿Cómo iluminar la tierra? Permítame, voy a leerles algunos pasajes. Romanos, capítulo 13, versículo 10, dice así: el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puede usted reflejar a Cristo? Sea perfecto, como Cristo es perfecto. ¿Cómo Cristo es perfecto? Amando, poniendo al otro en primer lugar. No se ponga a usted en primer lugar. No se ponga a usted como la persona más importante en su vida. No tome las decisiones centrado en usted. Tome decisiones centrado en Cristo y en el prójimo. Viva teniendo al prójimo como lo más importante para usted. Así usted está reflejando a Cristo, quien, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomó forma humana, y aún estando en forma de hombre, se humilló muriendo en la cruz. ¿Para qué? Para amar, para servir, para buscar el bien del otro. Puso a los demás primero que a él mismo. Colosenses 3:14. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Ustedes y yo fuimos creados para mostrar la unidad de la Trinidad. ¿Recuerdan que hablábamos eso del matrimonio? Eso mismo que se dice del matrimonio se dice de la iglesia. ¿Sabían ustedes que se dice eso de la iglesia? Jesucristo cuando oró dijo, Padre, que ellos y yo sean uno. Como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ustedes y yo queremos reflejar a Cristo, queremos ser luz al mundo. Entonces tenemos que ser uno aquí los unos con los otros. En nuestros hogares, el esposo, la esposa con los hijos, pero ser uno en la iglesia. Esa es la manera en que somos luz al mundo, es la manera en que reflejamos la gloria de Dios, es la forma en cómo llenamos la tierra de la gloria de Dios. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¡Yepa! Sí. Se puede celebrar por eso. El amor los unos por los otros refleja lo que Cristo es. Cristo es Dios y en Dios hay muchos atributos, pero no podemos desconocer que uno de esos atributos y el que Dios quiere mostrar de una de las formas más importantes es el amor. Por lo tanto, amados hermanos, somos criaturas que dependemos de Dios, somos criaturas hechas a imagen de Dios, es decir, que nos parecemos a Cristo, y somos criaturas hechos a imagen de Dios, parecidos a Cristo en el mundo para llenar la tierra con su gloria, y por lo tanto debemos hacer lo que Cristo hizo, y lo que Cristo hizo es amar. Amar. Yo espero, amado hermano, que el Señor realmente encienda en su corazón, y ahora vamos a hacer eso, que el Señor encienda en nuestros corazones ese deseo profundo de cumplir
el motivo, la razón, el diseño, el propósito para el cual fuimos creados. Que realmente nosotros podamos y deseemos ser como Cristo y amar como Cristo amó. Oremos. Señor nuestro Dios, ese eres tú, amado Rey, el Creador nuestro, el que nos dio el derrotero, el que nos dio el destino, el que nos dio el propósito para el cual existimos. Te damos gracias, Señor, porque es un honor muy grande que dentro de toda la creación tú nos hayas escogido desde antes de crear todas las cosas para que nosotros reflejáramos a Cristo. Y queremos implorarte, Señor, que tú nos capacites para que realmente podamos, con fidelidad, reflejar a Cristo. Suplicamos que nos llenes de amor y que podamos ser humildes y mansos como Cristo para que podamos poner a las demás personas primero que nosotros mismos. Que en nuestro hogar el esposo, el marido esté poniendo a su esposa en primer lugar. Que la mujer esté poniendo al esposo en primer lugar. Que como padres estemos colocando a nuestros hijos en primer lugar. Que como hijos estemos colocando a nuestros padres en primer lugar. Que como vecinos estemos pensando en el vecino en primer lugar. Que como trabajadores estemos pensando, si somos jefes, en el empleado en primer lugar, y si somos empleados pensando en el jefe y en la empresa en primer lugar. Señor, que como ciudadanos de esta ciudad estemos pensando en las necesidades de la ciudad primero que en nosotros mismos. Ayúdanos a ser como Cristo, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos a cumplir ese propósito para el cual fuimos creados y que podamos deleitarnos y satisfacernos en lo que somos en Cristo. Luz al mundo, sal al mundo. Te damos gracias por ese amplio honor que tenemos y queremos suplicarte que seamos dignos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a depender de Cristo en todo momento. Pero también que confiados en Cristo sepamos que vamos a hacerlo, porque el poder de Cristo está en nosotros, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Así que con mucha confianza, mucha alegría, mucho gozo, pero también con mucho compromiso, queremos salir de tu presencia al mundo aquí para reflejar tu gloria y poner al mundo, mostrarle al mundo la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Amén.